Saludos sinceros, hermanos y amigos. Estudiemos juntos el precioso pasaje de la Escritura que sigue. Comencemos juntos de una vez. Hace un tiempo publiqué un tema llamado ¿Cómo ser salvos del infierno? El material presentaba imágenes de fuego, etc., para ilustrar la gravedad del castigo final para el hombre pecador. Y el pasaje que estudiábamos apuntaba a dar respuestas de cómo poder librarnos de ese terrible castigo futuro. Entonces, el estudio nos llevaba a determinar que habían tres cosas indispensables: reconocer a Jesús como Señor, es decir, como Rey del reino presente y venidero. Lo segundo, importantísimo, el tema del arrepentimiento del pecado. Y en tercer lugar, la fe. Estos tres elementos son indispensables para la salvación del castigo eterno. Pero, de todos modos, quedaba pendiente hablar del fundamento por el cual nosotros podemos alcanzar la salvación al creer en Cristo. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es la plataforma doctrinal? ¿Cuáles son los contenidos que el Señor presenta para que nosotros podamos alcanzar la salvación a través de su obra? Y entonces quedaba pendiente trabajar un poco ese tema. Y me veo en la necesidad y el deseo de trabajar entonces un tema adicional: el tema de la expiación y por qué la obra de Jesucristo es tan importante para poder alcanzar la salvación eterna. Al terminar de ver este material, el objetivo es que tú logres comprender la importancia del sacrificio de Jesucristo y cómo repercute esto en tu salvación personal. Así que te invito a que te quedes hasta el final para ello. Decía entonces que vamos a tratar el tema de la expiación. Y para hablar de ello, quiero concentrarme en tres elementos. En primer lugar, el concepto de expiación. En segundo lugar, la necesidad de hacer expiación por el pecado. Y en tercer lugar, la suficiencia de la obra expiatoria que Cristo hizo por el pecado. Veámoslo juntos y preparémonos para comprender bien el sacrificio de Jesucristo. Para poder avanzar, necesitamos definir el concepto de expiación. ¿Entendemos lo que es expiación? Total, resulta ser un elemento sumamente importante para poder comprender la obra de Cristo. ¿Qué es expiación? Creo que debemos tener en cuenta por lo menos dos aspectos al respecto. Número uno, el sacrificio cruento. Número dos, la existencia de la culpabilidad. ¿Qué es expiación entonces? Es poder librar de la culpa a través de un sacrificio cruento, es decir, un sacrificio con derramamiento de sangre y con muerte. Y esto da por supuesto que hay alguna culpabilidad que está buscándose remitir o restaurar o liberar. Por esa razón, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento de la Biblia, vamos a encontrar que existe el planteamiento de una serie de sacrificios letales con respecto a animales, que se utilizaban en diferentes órdenes. Puede ser para adorar simplemente, como una muestra de sumisión o un voto a Dios, pero también en muchas ocasiones el Antiguo Testamento nos enseña que la culpabilidad de alguna manera era librada, era removida a través de eliminar algún ser vivo en sustitución de el pecador, del culpable. Y el Antiguo Testamento muestra entonces el ceremonial de muchos animales que tenían que ser sacrificados periódicamente. ¿Para qué? Justamente para que se pudiera alcanzar el perdón y la remoción de la culpabilidad del oferente, de la nación en este caso. Esto nos da la plataforma para ir comprendiendo entonces y darle sustento doctrinal a lo que el Nuevo Testamento presenta como el sacrificio redentor, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo visto el concepto y los ejemplos de la expiación, ahora quiero pasar a la necesidad de la expiación. ¿Era realmente necesario hacer expiaciones? Entonces, ahí quiero que nos concentremos por lo menos en tres elementos. Por un lado, la gravedad del pecado. En segundo lugar, la importancia de la justicia.
Y número 3, la voluntad divina de restaurar las cosas. Lo primero que queríamos ver en cuanto a esta necesidad de la expiación era reflexionar sobre la gravedad de la culpabilidad humana, la gravedad del pecado. Y hay elementos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, número 1, el hombre cae en pecado, pero el pecado y la desobediencia resulta sumamente repulsivo a Dios, que es santo, purísimo. Y esperaba del hombre que también lo fuera y le da estas órdenes desde el principio en ser perfecto en la obediencia. Al caer el hombre en ello, lamentablemente incurre en algo que para Dios es absolutamente abominable: la ausencia de santidad. Pero luego, el pecado no solamente es abominable, sino que genera la ruptura de la relación que Dios tenía con el hombre. La Biblia nos muestra desde el principio que el hombre interactuaba fácilmente con Dios, que Dios andaba prácticamente como una amistad cercana con el hombre que había creado. El hombre, al romper esta relación, al quebrantar las órdenes de Dios, lo que logra es también una ruptura. El Dios Santo no puede permanecer en franca comunión con el hombre que ha caído y ahora es pecador. El tercer aspecto que se relaciona con esta terrible situación de la humanidad es que el pecado de por sí está grabado con la letalidad. Dios ofrece santidad y vida. Cuando el hombre renuncia a la santidad, le viene la muerte. Esto por ponerlo de la forma más sencilla. Por eso la Escritura compone bajo acusación y bajo castigo el pecado de esta forma. Dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había dado un mandato, pero la advertencia con respecto a desobedecer la voluntad divina estaba penado con la muerte. ¿Esto por qué? Porque el pecado de por sí resulta abominable, es incorrecto y resulta totalmente detestable a un Dios purísimo y santísimo, quien desea tener comunión con su criatura bajo los mismos términos. Así que la letalidad resulta ser un aspecto de gran relevancia aquí. Pero como cuarto elemento también, para entender esta gravedad del pecado, cabe la situación. Podríamos preguntarnos, pero si el hombre se hubiera arrepentido y pedido perdón, ¿habría podido dar marcha atrás? La Biblia nos enseña que una vez hecha esta falta, necesitaba ser castigada. Por lo tanto, para el hombre era completamente irreversible poder remitir esta culpabilidad. Es más, al caer en una naturaleza pecaminosa, le resulta imposible poder practicar la santidad absoluta. Por lo tanto, para el hombre ordinario es imposible revertir la gravedad del pecado y se hace necesaria la expiación para poder liberarlo de dicha condición. Veíamos la gravedad de la culpabilidad humana hace unos momentos. Ahora quiero enfocarme en la necesidad de que se haga justicia, la importancia de la justicia en este tema. Y para esto quiero recurrir a una ilustración prestada. No sé quién la diseñó, pero es bueno hacerlo saber así. Alguien dijo que si tuviéramos a un juez que, teniendo delante a un convicto, a un culpable en todo caso, que viene a juicio, y él, sabiendo expresamente que es culpable, lo declara inocente, ¿sería un buen juez o un mal juez? Todos coincidimos en que sería un mal juez, porque no aplica la pena a la falta cometida. En este mismo sentido, pensemos en Dios. Un atributo de la divinidad es su justicia, es decir, un rasgo de su carácter es ser plenamente justo. Dios no concibe lo abominable, Dios no concibe lo que es malo, no lo acepta y por lo tanto también lo regula y lo condena. Si Él es juez, si Él es justo, ¿qué debe hacer con el pecador que ha desobedecido? Aplicar la pena que estaba advertida para la falta cometida. Y en este caso, la penalidad era la muerte. Por lo tanto, es necesario que se haga justicia. De otra manera, Dios no sería un juez justo. Hemos visto ya dos aspectos de gran importancia que nos muestran la necesidad de la expiación. Pero hay un tercer elemento que quiero que tengamos en cuenta. Dios no solo es justo, Dios también es amoroso.
Dios no solo desea hacer justicia castigando la culpabilidad, desea revertir la problemática humana. Y teniendo en cuenta esto, podemos comprender entonces la importancia de que Jesús viniera a la tierra y se hiciera la expiación de nuestra culpabilidad. Téngase en cuenta que Dios ama al hombre. Dios desea que la humanidad esté restaurada en esa comunión inicial que se ha perdido. Para ello provee todos los medios necesarios, porque es amor. Y así nos lo dicen pasajes clásicos de la Escritura, como Juan 3:16, que versa en su primera parte de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que el mundo no se pierda. Nótese este énfasis del inicio: porque de tal manera ha amado Dios al mundo. No se trata de un amor pequeño, sino tal es la manera que ha amado, que ha entregado a su propio Hijo para revertir la situación. Por lo tanto, la necesidad de la expiación se ve evidente también en esta cuestión. Dios, por su amor, desea revertir y ha provisto lo necesario para expiar la culpabilidad humana. Cuando hablamos de la suficiencia de la obra de Cristo, también me gustaría que toquemos el cómo expió, cuál fue la obra de Cristo. Y acá hay que recordar que hablábamos acerca de la expiación. ¿Qué era la expiación? Un sacrificio cruento para remover la culpabilidad. Es decir, que si el hombre era culpable, debía entregar algo que muriera en lugar de él. Así que vemos el sacrificio cruento, pero también vemos lo que viene a ser el aspecto sustitutorio. Y un tercer aspecto, la culpabilidad que tiene que ser removida. Jesús cumple con estos requisitos. Por un lado, porque Él muere como sacrificio. Hace expiación con su propia muerte. No la muerte por pecados personales de Él, porque sabemos que es perfecto. Nunca pecó. Y ese es un aspecto de gran importancia que veremos luego. Muere en la cruz de forma sustitutoria, porque está tomando el lugar del hombre pecador. Y en tercer lugar, aunque Él no tiene culpa, está sufriendo para poder librar de la culpabilidad, o mejor dicho, pagar la culpabilidad del hombre pecador. Así que ahí entendemos cómo se realizó la obra expiatoria a través de Cristo. De forma sencilla, Jesús murió en la cruz, haciendo el sacrificio cruento, siendo el sustituto del hombre pecador, y en tercer lugar, llevando la culpabilidad de éste para poder pagarla y que éste sea perdonado finalmente. Otro elemento que me gustaría que tengamos en cuenta era que hablábamos de la imposibilidad del hombre de poder revertir la problemática que había generado. Aquí entonces cabría preguntarse, si el hombre adquiere el perdón de Cristo, ¿tendrá por eso la capacidad de ser perfectamente santo desde ese momento en adelante? Por lo menos en esta tierra, no. El hombre sigue teniendo esa naturaleza pecaminosa en su propio cuerpo y aunque queda de alguna manera amortiguada por la obra del Espíritu Santo, todavía peca. Le digo, tengo mucho tiempo en el Señor Jesucristo, desde el año 1988, y no conozco un solo cristiano que no haya cometido algún error. Esto quiere decir que no hay hombre perfectamente santo en el mundo. Para el hombre es imposible poder caminar en la perfección absoluta en este tiempo. Necesitamos que nuestra naturaleza sea removida o mejorada, en todo caso, a través de algo que se llama doctrina de la glorificación. Lo trataremos en otro momento. Pero para pensar en esto, ya que para el hombre es imposible revertir su situación, no hay forma en que él pueda dar la talla. Es ahí donde podemos comprender el beneficio de la obediencia perfecta de Jesús. Jesús no solo hizo el sacrificio expiatorio para poder librarnos de la condenación y la culpa, también caminó en absoluta perfección desde su nacimiento hasta su partida al cielo. Esto hace que Él haya podido satisfacer los requerimientos de justicia y obediencia que Dios estaba demandando del hombre. Y esta obediencia de Jesucristo es nuestra herramienta para poder completar nuestra ausencia de santidad. Ojo,
No estoy diciendo con esto que el creyente tenga licencia para pecar. Jamás he dicho eso, y los calvinistas no pensamos de esta manera. Creemos en que el hombre tiene que ser santo, pero también creemos que todavía no puede serlo de manera absoluta. Y en este sentido particular puede agarrarse de la obra de Jesucristo, su Salvador. Es decir, los méritos de Jesucristo son imputados a favor del hombre que le ha creído. Es decir, yo puedo presentarme al Padre como un hombre santo y perfecto, no porque yo lo sea, sino porque estoy recubierto de la rectitud de Jesús. Su obra me es contada a favor. Este es otro de los beneficios de la obra salvadora de Jesucristo, y lo ampliaremos en otro video. Otro de los aspectos que es importante tener en cuenta en cuanto al tema de la expiación es por qué Jesucristo. Y aquí hay varios elementos que se podrían tener en cuenta. En primer lugar, por su perfección. Él no tuvo pecado jamás, habíamos dicho. Pero aquí yo quiero que se observe también otro elemento que tiene que ver con el amor que también Cristo tiene por la humanidad. El Padre deseaba rescatar a la humanidad, pero ese mismo sentir y deseo también lo tiene el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no solo es el sustituto perfecto para nosotros por su plena santidad, sino también porque Él voluntariamente se ofrece al Padre para poner en ejercicio el proyecto salvador de la humanidad. Sabemos que Cristo nos ama. ¿Por qué Él? Porque Él se ofreció voluntariamente, por amor, a fin de rescatarnos. Adicionalmente, la obra expiatoria de Jesucristo abrió la puerta para otro conjunto enorme de beneficios que el creyente puede adquirir por el favor de Cristo. Dentro de ellos está entonces la doctrina de la libertad cristiana. Esta es una doctrina amplia que involucra varios aspectos que me gustaría tratar, pero me voy a concentrar en un par de aspectos importantes. En primer lugar, Cristo nos ha librado entonces de la muerte eterna y de la culpabilidad del pecado. Son dos aspectos de gran importancia que se relacionan explícitamente con el tema de la expiación. Por otro lado, la obra que Él tiene proyección para la salvación eterna. El hombre no solo es librado en la actualidad de la culpabilidad, sino que puede ahora aspirar a vivir eternamente en comunión con Dios. Eso tiene un elemento adicional, que decíamos, la comunión con Dios había sido rota por causa del pecado. La obra de Cristo le reconcilia y le acerca, y por lo tanto permite que el hombre a partir de este momento, como en el futuro, pueda tener restaurada esa plena comunión y compañerismo con la divinidad. Hay muchos otros elementos. La obra de Jesús también abre la puerta para que podamos ir creciendo en santidad, etcétera y etcétera. Para ampliar esta perspectiva de la doctrina de salvación en realidad, pretendo publicar un poco más adelante otros materiales. En este caso son temas de orden doctrinal, a los que vamos a intitular #Doctrina Cristiana. Y temas que vienen sería, por ejemplo, el desarrollo de la doctrina de la libertad cristiana. ¿De qué nos libró Cristo? Y hay 5 puntos que me gustaría trabajar ahí. Por otra parte, hay otra doctrina que es sumamente importante también, y a esta se las ha llamado las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque la obra salvadora de Cristo tiene muchas implicancias, y la aplicación de estos beneficios en nuestra vida están catalogados dentro de una serie de doctrinas de la gracia que también me gustaría trabajar. Así que se vienen temas de orden doctrinal, cosa que yo creo que es sumamente importante para los cristianos de nuestro tiempo. Esté atento a esas publicaciones que vienen muy pronto. Concluyo entonces, después de haber revisado estos elementos doctrinales, todas estas perspectivas de la Escritura, de cómo logramos ser salvos, me gustaría puntualizar sobre algunos aspectos. Lo esencial. Número 1. El sacrificio realizado por Cristo planta las bases para nuestro acercamiento a Dios. Dijimos
que el hombre había quedado separado de su relación con Dios. La obra de Jesús lo reconcilia. El segundo aspecto de gran importancia con el que quiero concluir es que la obra de Cristo permite que podamos acceder al perdón de Dios. Éramos culpables, pero la deuda ha sido pagada ya. Podemos venir ahora sí a Dios y pedirle: perdónanos por haberte ofendido. Y sobre la base de la obra de Cristo, Dios ahora nos libra de culpabilidad si así venimos. El tercer elemento, que es de gran importancia también, es que la obra del Señor Jesucristo nos libra de la condenación eterna. Recuerden que hablábamos cómo ser librados del infierno, y en este orden, la obra expiatoria de Jesucristo nos ha librado de dicha condenación. Un cuarto elemento de gran importancia es que el hombre no puede satisfacer a plenitud las demandas perfectas de santidad. La santidad total no es posible para el hombre en estas condiciones, sino que me lo demuestren los que lo profesan así. A ver si alguno es perfectamente santo. Y de hecho ninguno. Si no, podríamos hacer una lista de todas las culpabilidades que podríamos evocar. Por lo tanto, la obra del Señor Jesucristo, la obra expiatoria, remueve por un lado la culpabilidad, pero por otro lado también se complementa con esa obra de obediencia total que el Señor Jesucristo sí presentó. Tenemos ahí recursos que Dios mismo ha provisto en ese pacto de gracia para que nosotros podamos completar lo que Dios estaba pidiendo de nosotros. Lo que nos falta lo ha suplido Cristo. Y el quinto elemento que quiero utilizar como parte esencial de este pasaje es que la obra de Jesucristo nos ha allanado el camino para poder alcanzar la salvación eterna. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo hizo la obra y ha podido librar de culpabilidad a la humanidad, lo cierto es que no todos se benefician de este gran obsequio divino. Hay ciertos requerimientos para poder librarnos de la condenación. Por eso yo publiqué hace un tiempo cómo ser salvos del infierno. Pueden observar esto en el canal. Así que, si bien es cierto está a nuestra disposición la obra salvadora del Señor Jesucristo, también es cierto que nosotros tenemos que hacer algo. Y este algo es creer que Jesús es el Rey que viene, hacernos discípulos del Señor Jesucristo y perseverar en su doctrina. Ya llegando al final, me gustaría que usted meditara un poco. La obra de Cristo ha sido costosísima. La forma en que Cristo murió fue, por decirlo menos, salvaje, brutal y dolorosa. Pero fue necesaria porque ese era el precio de nuestra culpa. Tus pecados eran tan costosos que Cristo tuvo que soportar lo que soportó para poder remitir tu culpa. Pero habiéndolo hecho de esta manera, ahora el Señor nos deja un reto por delante. ¿Queremos nosotros librarnos finalmente de la culpabilidad? Todas las herramientas están puestas a nuestra disposición. Jesús hizo todo lo que era necesario de manera perfecta y total. Pero faltará entonces que usted se apropie de ese beneficio. Y aquí hay unos pequeños requerimientos que hay que tener en cuenta para poder ser salvo. Número 1. Es necesario que usted comprenda que Dios está requiriendo que se haga discípulo de Cristo. Acepte a Jesús como el Señor de su vida. Acéptelo como el Rey de su vida. Acéptelo como el Rey que viene. Y siga sus enseñanzas. Déjese adoctrinar por Él y empiece a obedecer con todo su corazón las indicaciones del Señor Jesucristo. Así será verdaderamente un discípulo suyo y es lo primero que Dios estaría requiriendo de usted. Hágase discípulo de Cristo para beneficiarse de la obra expiatoria de Jesús. Esto supone entonces los otros dos elementos que hemos remarcado en diferentes momentos. Número 1, es necesario el arrepentimiento. Comprender que hemos ido caminando distintos de la voluntad de Dios y tenemos que arrepentirnos de ello, cambiar de actitud. Pero por otro lado también es importante la fe, y esta fe involucra el poder fiarnos de todo corazón en cuanto a Cristo como Salvador de nosotros. Hágalo así. Le invito a que se haga discípulo de Jesús,
que se arrepienta de sus pecados y que deposite toda su confianza en Él como Salvador. ¿Lo hará? Ahora solo queda que presentemos ante Dios nuestras oraciones. Y esta vez en particular me gustaría acompañarle a usted que me está viendo para que ore a Jesús, pidiéndole que Él sea su maestro, hágase usted discípulo de Él. También para que usted presente el arrepentimiento por los pecados que haya cometido y se disponga de todo corazón a fiarse, a confiar, a fiar su vida a Cristo. Oremos de esa manera. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este estudio que hemos realizado acerca de tu obra expiatoria. Y hemos comprendido, por un lado, lo costoso de tu sacrificio, pero por otro lado, el cómo podemos beneficiarnos de tu obra salvadora. Así que, Señor, queremos rogarte en el nombre de Jesús, oh Padre, que nos limpies de todo pecado. Para ello, reconocemos nuestro Dios, que Jesús es el Señor, el Rey que viene, nuestro Maestro, y rendimos nuestra vida en plena obediencia a Él a partir de ahora en adelante. También, Señor, reconocemos que somos pecadores y te rogamos, ten compasión, perdónanos por nuestras faltas. Y nosotros nos hemos quedado dispuestos a confiar plenamente en tu obra salvadora, creer en ti, esperar en ti. Señor, te amamos, sé nuestro Maestro. Gracias. Si usted ha entregado su vida a Cristo ahora, déjeme un mensaje en las casillas de información de la parte inferior de este video, porque me encantaría saber de usted y poder tener alguna réplica. Por otro lado, habiendo entregado su vida a Cristo, siga aprendiendo más de la palabra, siga pendiente de nuestro canal para seguirse edificando, como también habrán algunas otras recomendaciones que podríamos hacerle. Así que Dios le bendiga, siéntase en paz sabiendo que Dios ha removido la culpabilidad de su vida. Bendiciones. Si consideras que estos temas fortalecen tu vida de fe, entonces apoya esta labor misionera. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita, compártelos también con tus amistades. De esa manera, esta palabra puede llegar hasta los rincones de la tierra.